Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que se ve que se han compartido algunos vídeos bastante por WhatsApp. Y nada, dar las gracias porque eso es de bastante ayuda para el canal. Y, y también para la gente que le hace falta estos pequeños aprendizajes sobre el cultivo del aguacate y todo esto. Bueno, estamos viendo, vamos con el vídeo, estamos viendo ahí unas semillas de aguacate y vamos a ver cómo se siembran y cómo no se siembran. Hay una confusión en esto, cómo se siembra una pepa de aguacate o semilla, como lo digan en diferentes sitios, y ahora vamos a ver cómo se hace. Pero antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario porque estoy haciendo, me podéis escribir por ahí vía WhatsApp, porque estoy haciendo consultas personalizadas por precio económico. Si queréis que os pueda ayudar en lo básico, en temas de abono, de podas, de cualquier consulta, cualquier cosa, me podéis preguntar sin compromiso, y el precio vía WhatsApp, ¿vale? Está el número en la descripción de este vídeo y en un comentario, el número de teléfono. Bueno, al principio estábamos viendo ya tengo poco aguacate en mi casa y algunos más pequeños que son los que cogí, y esta semilla no es muy grande, pero bueno, nos sirve de ejemplo, que es lo que estamos viendo ahora. Y es cómo tenemos que sembrarla. Al principio del vídeo estábamos viendo una imagen con una X, que eso quiere decir que esa semilla estaba mal sembrada. O sea, estaba con unos palillos en agua, también es una manera de hacerla hasta que le salga la raíz. El problema no es que sea mejor en agua o sea mejor en un sustrato. Esto es puro humus de lombriz, o sea, lo mejor para poner nuestras semillas o cualquier semillero de lo que sea, de lechuga, lo que sea, el humus de lombriz, la verdad que va genial. Humus de lombriz casero. Algún día grabaré algún vídeo sobre el humus de lombriz. Tengo ahí un pequeño criadero de lombrices para las verduras y tal. Bueno, ¿qué estábamos viendo al principio? Ahí estamos viendo cómo se siembra la semilla de aguacate, vamos a ver, desde el principio. ¿Por qué la imagen del principio estaba mal? Porque tenía la parte fina de la semilla o pepa, como dicen en algunos países. La parte fina de la semilla va para arriba, y en la imagen del principio estaba, por eso le puse una X, como que estaba mal, porque en la imagen, no quiero rebujaros con esto, ahí se está viendo claramente cómo va la parte puntiaguda de la semilla, va hacia arriba, y la parte más ancha, más redonda, es por donde va a salir la raíz y va hacia abajo, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. Por eso en la imagen del principio tiene una cruz, porque esas semillas estaban mal puestas en el agua. Porque va a salir la raíz por abajo, o sea, tenemos que ponerla, aunque sea en agua, aunque sea en sustrato, en tierra o donde tú la vayas a poner, la semilla tiene que ser así, o sea, como lo estamos viendo en estas imágenes. Lo ancho, lo más gordo de la semilla va para abajo, para la tierra, y lo más puntiagudo es por donde va a salir el futuro brote, ¿vale? Por lo más ancho va a salir la raíz, y por lo más puntiagudo va a salir germinando hacia arriba la rama, ¿vale? Por eso estamos viendo ahí cómo la siembro. Es un sustrato suave. Esto lo hice en modo de ejemplo. Y nada, ahí la estoy sembrando para que veáis cómo se hace. No hace falta enterrarla completa. Con enterrarla un poquito más de la mitad, como estamos viendo ahí en ese vídeo, ya sería suficiente. Y entonces nada, esta sería la forma de sembrar una semilla de aguacate. Vale, acordémonos, lo ancho, lo más gordito de la pepa, de la semilla, es por donde va a salir la raíz. Entonces va para abajo, ya sea en el agua, el método, en el agua con los palillos, que no está mal. O sembrarla en un sustrato y mantener ese sustrato húmedo. La podemos poner esas macetas debajo de un árbol que le dé luz, pero que no le dé sol directo, para que no se seque demasiado el sustrato ni le dé demasiado el sol fuerte en esa semilla. Sería un buen sitio, o en un pequeño toldo entre sol y sombra, más bien tirando a sombra, pero un sitio aireado. Por ejemplo, debajo de un árbol,
que no esté muy tapado de rama, que no tenga mucha sombra, que no tenga mucha oscuridad, sería lo ideal. Poner estas plantas de aguacate recién sembradas o en un vivero, que no le dé sol directo pero que haya calor y se mantenga la humedad con un buen riego. Bueno, ahí estamos viendo. Esa sería la manera. No es tampoco recomendable sembrar la semilla por completo, sino dejándola ahí, como estamos viendo, esa punta así ves cuando brota. Cuando brota. Y nada, señores. Espero que haya quedado claro. Después, podríamos hablar un poquito. La semilla, esto es como modo de ejemplo, es una semilla, pero es de un hass, de un aguacate hass que tenía aquí, variedad hass. Como hemos dicho, los aguacates, lo recomendable, lo que yo recomiendo es el aguacate injertarlo, para tener un aguacate productivo, ¿vale? Entonces, no podemos sembrar una semilla de un hass y esperar a que ese árbol nos dé un montón de aguacates hass. No funciona así. No funciona así. Nosotros tenemos que sembrar una semilla de un árbol que esté adaptado a nuestro clima, nuestra zona. Se suelen llamar, es lo que se llama el patrón. Esa semilla crece durante el primer año. Obviamente lo cambiaremos de maceta para que sea eso solo a modo de ejemplo, se cambiaría de maceta. Una vez que germine esa semilla, se cambiaría de maceta, se pondría en una bolsa de estas de las que compramos en los viveros cuando compras tu planta de aguacate. Ahí le daríamos crecimiento de un año. Cuando pase un año, la planta, o 6 meses, o algo así, más o menos, entre 6 meses y un año, dependiendo el sitio donde esté, obviamente, cortaríamos esa planta y haríamos un injerto, ¿vale? Entonces, esa es la manera de tener un aguacate productivo y tener buena cosecha y un árbol productivo, ¿vale? No nos sirve sembrar semillas de variedad Hass, por ejemplo, y esperar que esa semilla nos dé aguacates Hass. No funciona así. En el tema del aguacate no funciona así, ¿vale? Entonces tenemos que coger semillas de un patrón que tengamos por nuestra zona que sea productivo, que sea adaptado a la zona. Se puede llamar aguacate criollo o lo que sea. Aquí lo más recomendable en las Islas Canarias es el antillano y el patrón orotava. Son los más recomendables. Y nada, pero también sé que en Sudamérica, que hay mucha gente que me ve de Sudamérica, los patrones son guatemaltecos, patrones mexicanos, patrones... me acuerdo de esos dos ahora mismo, de haber leído y todas estas cosas, ¿no? Cuando estaba aprendiendo. Pero nada, es eso. Después hay que injertar la planta para tener aguacate productivo. Y hablando un poquito de la tierra, y ya con esto termino, tenemos que, como en cualquier planta, hacer una mezcla de sustrato que sea rico en nutrientes, ya sea con un estiércol compostado, compost, o estiércol bastante compostado, muy compostado, un estiércol maduro, mezclado con, puede ser un poco de turba, y también podemos agregar un poco de tierra si tenemos, pero que quede un sustrato suelto, ¿sabes? Que no quede muy duro, para que esa semilla se desarrolle bien, esa raíz, y pueda crecer esa raíz rápido y crezca bien. Que no se encuentre con una tierra dura que le impida el crecimiento y se pare el proceso de crecimiento. Bueno, no quiero alargar más el vídeo, espero que os haya gustado el vídeo y un saludo.